también una persona que yo respeto Voy a muchísimo. intentar transmitir. Un segundito, por favor. Bueno, estamos con Horacio Ricciardelli y con Luis Rey en Argentina Productiva. Hoy vamos a tratar de hablar, gracias Horacio, gracias Luis No, al contrario. por estar con Muchas gracias. nosotros nuevamente en Argentina Productiva. Ya lo tuvimos. Bienvenido, Luis. Muchas gracias a los dos. Estamos intentando, Horacio y Luis, hablar hoy sobre el impacto de la pandemia en la economía y tenemos un tema recurrente en los últimos programas y que tiene que ver con el impacto de la existencia de Fuerzas Armadas en la riqueza, ¿no? Sobre un estudio que hizo Hugo Rodríguez, por iniciativa nuestra, ¿no? Y Hugo descubrimos de alguna forma esta íntima relación que hay entre las Fuerzas Armadas de un país y la riqueza de un país. Las Fuerzas Armadas como una palanca para atraer inversiones, como una palanca para poder llevar riqueza o proteger de alguna manera o dar garantía o base en la búsqueda de riqueza, que es el objetivo de todos los países para llevar mejor calidad de vida a su gente. En el caso del eje de países no socialistas, digamos, esto impacta en la gobernabilidad. Venezuela existe por el ejército que tiene y las Fuerzas Armadas, China obviamente que también, Rusia también, Corea del Norte, o sea, lo que se expresa en los países libres, digamos, de los países que están dominados por hegemonías, es que los países que están dominados por hegemonías, estas Fuerzas Armadas impactan sobre su capacidad de sostenerse en el tiempo. En los países ricos impacta sobre la llegada de inversiones y la posibilidad de acceder a riqueza que tienen estos países. La máxima expresión es Estados Unidos. Gracias entonces, Luis. No sé si querés, como ya nosotros antes conversamos un poco al respecto, si vos tenés una posición. Sí, absolutamente. Yo tengo dos planos de análisis, uno en parte ya superado, un aspecto que los economistas descuidamos, pero que sí es muy importante, es que yo considero que hasta la Segunda Guerra Mundial la guerra era un importante mecanismo de acumulación, dado que un país sobre otro extraía excedentes a través de ocupaciones territoriales, capturas de mercados cautivos, fuentes de aprovisionamiento de materias primas y obviamente también a través de las reparaciones de guerra, territorios y también la materia gris, o sea, la captura de científicos que estaban en investigaciones de zona de límite o de ruptura, ¿no es cierto? Esto hasta la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, hasta acá podremos ver que la guerra por ahí era también una causa de los progresos de los países, ¿no es cierto? A partir de la Segunda Guerra Mundial vemos que esto se ve bastante atemperado y la guerra ha pasado a un segundo plano. De hecho, hay un historiador, Eric Hogan, dice que después de la Segunda Guerra Mundial, como la guerra es un delito, los ministerios dejaron de llamarse Ministerio de Guerra para llamarse Ministerio de Defensa, ¿no es cierto? Y a partir de ese momento lo que observamos es sí la existencia de una correlación entre el poderío de un país y el ejército y los adelantos tecnológicos. Porque lo que observamos también es que a partir del poder económico y el poder militar también se generan derrames tecnológicos de utilización para la población civil. A través de la inversión en tecnología militar hemos tenido en la actividad civil los automóviles con tracción múltiple, el despegue y el aterrizaje vertical,
vehículos y aeronaves no tripulados, materiales sintéticos como el caucho, alimentos, los satélites artificiales, el horno microondas, los radares, el GPS, Internet, los drones, para dar un ejemplo. Por lo tanto, yo creo que hoy en día la relación de los países se circunscribe a diplomacia, poder económico, las Fuerzas Armadas como un importante poder de disuasión, y entiendo que hoy en día las guerras son invisibles y están dadas en el plano económico, a través de herramientas que los países utilizan para presionar o forzar la voluntad de otros, a través de acuerdos comerciales, guerras de aranceles, guerras de tipos de cambio, sistemas de preferencias arancelarias, créditos bilaterales, etc. Básicamente, para mí, vamos hacia esa tendencia, sobre todo en este mundo multilateral que se nos presenta post pandemia. Sí, Horacio. Sí, estaba escuchando, Luis, te doy la bienvenida. Y bueno, como conocedor profundo y como decía recién el chino en los 2 programas anteriores, le encargamos y queda pendiente todavía un tercer trabajo, que es la incidencia en el desarrollo o en el crecimiento del Producto Bruto Interno de una nación, justamente el quehacer tecnológico, industrial, etcétera, de la defensa. Ahora, a lo que vos decías es correctísimo. Esto hay que agregarle que, por supuesto, hasta, fíjate lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, es decir, volcaron los excedentes, ahora hablamos de excedentes productivos del campo, de lo que sea, pero en esa época volcaron los excedentes bélicos de Estados Unidos, que le eran ya obsoletos o semi-obsoletos, inclusive en la Argentina. Yo era chiquito, me acuerdo, y nací en Chacarita, y al lado mío había un depósito que después fueron los famosos, desarmaderos y demás de Guarnes. Yo vivía ahí a una cuadra, y habían tanques, los Yerma, camiones canadienses, los Jeep Wheeler, qué sé yo, de todo. Amontonado uno encima de otro, y eso lo vendían, después lo desarticulaban, lo vendían como chatarra o lo vendían como aquello. Bueno, ese excedente que se volcó, Estados Unidos le permitió renovar. ¿Por qué? Porque en la industria bélica de Estados Unidos, algo que no valoramos es el trabajo humano. ¿Y quiénes trabajaban si los hombres en esa época iban a la guerra? El 80% eran mujeres. En la industria bélica inclusive, fabricando desde un tornillo hasta un pedazo de plano de ala, qué sé yo. Por eso, decisorio. Y sigue. También otro tema a considerar es que las grandes potencias, en su desarrollo tecnológico, yo lo he comprobado estando en el exterior, en varias oportunidades, en la parte técnica, ellos no dan a conocer, después de muchos años, esos desarrollos. ¿Por qué? Porque ahí hacen intervenir la industria, entre comillas, civil, comercial, de lo que es el aprovechamiento de esos adelantos, para que no se los lleven a otro país que después le tengan que vender a ellos ese producto. Es decir, todas estas consideraciones, la Argentina, que tenía un ranking aceptable hasta después de la Segunda Guerra Mundial y un desarrollo de su industria aeroespacial o aeronáutica, después aeroespacial, marítima, terrestre, todo eso, hubo un plan deliberado, y lo que sacamos con conclusión con el chino y con Hugo Rodríguez, es que había una relación directa entre la caída, no solamente del Producto Bruto Interno de la Argentina, sino también de las capacidades de tener trabajo, perfeccionamiento, etcétera. Por eso no hay reconstrucción, y acá quiero que vos, Luis, te conozco muy bien, profundo investigador de todo esto, hoy o mañana, un plan verdadero
de salida de la Argentina. ¿Cómo lo tenemos que considerar estos, perdón, ando medio afónico, estos factores de poder, como lo que estamos hablando, que como bien dijiste, cambió de guerra a defensa, por una sencilla razón, ¿no es cierto? Defensa es una cosa y ofensivamente es otra. Entonces la guerra era muy bélica, muy cruenta sigue siendo, porque en la defensa también está el ataque y está la defensa. O sea, es una engaña pichanga que han hecho para hablar de fuerzas de defensa. Y bueno, adelante Luis, esto quedaría un poco la pregunta en ese sentido. Complementando lo que decía Horacio, es que es cierto que también todo el problema de defensa también se correlaciona mucho con la utilización de los países que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, vencidos o vencedores, y también de las nuevas economías industriales. Y esto también está fuertemente correlacionado con los gastos de defensa. Del mismo modo que la planificación del desarrollo industrial de determinados países después de la Segunda Guerra Mundial tampoco fue espontáneo. Hubo una suerte de elegibilidad de los países a desarrollarse a partir del conflicto este-oeste. Tan es así que a la República Democrática Alemana se le opuso una República Federal Alemana, ¿no es cierto? A Japón se le opuso a China como modelo occidental. A la Comunidad Económica Europea, actualmente Unión Europea, pero antiguamente llamada Comunidad Económica Europea a partir del Tratado de Roma de 1957, se le opuso en el mundo comunista la Comecon, o sea, la comunidad de países económicos de la Cortina de Hierro, la cual también, por ejemplo, estaba Cuba. A Vietnam se la rodeó de los NICS, los nuevos países industrializados del sudeste asiático. A Corea del Norte se le opuso Corea del Sur, sobre todo a partir de la década del 60 con la reforma de General Park, ¿no es cierto? Y del mismo modo también que determinados adelantos tecnológicos también eran fuerte y celosamente protegidos por esas industrias. Por ejemplo, en el caso norteamericano, y medio también lo había dicho usted, Horacio, de tangente, Estados Unidos... Tratame de vos, no me hagas más pie. Perdón, siempre es un sesgo personal, defecto personal. Decía que el desarrollo informático de Estados Unidos tenía una lógica del compre americano, venta americano. Las empresas norteamericanas tenían prohibido vender esa tecnología a países supuestamente enemigos o posibles competidores, ¿no es cierto? Luis, te hago un comentario y a ver si vos me podés ayudar a analizar. Yo me vacuné con Sinopharm, ¿sí? Primera y segunda dosis, en Pilar, que es un municipio que tiene algunas ventajas entre las que está poder vacunarse. Cuando me pongo a mirar, digo, bueno, me vacuné, podré ir a Hong Kong o a Shanghái, en el mejor de los casos, sino a Pekín. Y me di cuenta que no, que puedo ir a Estados Unidos y que puedo ir a Europa. Y me puse a mirar por qué una compañía china que me brindaba este beneficio de estar vacunado también me permitía ingresar a estos países que son tan proteccionistas. Y cuando vos mirás la construcción de accionaria de estas compañías, te das cuenta que Vanguard, que Byron, son también dueños de Sinopharm. Y que Sinopharm fabrica vacunas para muchos de estos grandes laboratorios. Entonces, el mundo es uno. Y cuando los países negocian sus productos o servicios en el mundo, detrás está el poder de sus ejércitos, de sus fuerzas armadas, y estos acuerdos internacionales, que son una cosa para la tribuna y otra cosa la realidad. Porque lo que uno cree que Estados Unidos está en pelea constante con China, no parece ser tan así, ¿no? Hay intereses cruzados, pero también tenemos que resaltar que desde mediados fines de la década del 90 hasta acá irrumpió la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, la caída del comunismo,
Y también la idea del unilateralismo del norteamericano, la guerra preventiva, pero también la idea global, la idea del fin de la historia de Fukuyama. Y eso generó un problema que hoy en día los norteamericanos y algunos países de Europa Occidental lo están sufriendo. Es un proceso de desindustrialización en donde se quedaron con las patentes, se quedaron con las marcas, pero esos capitales se fueron a invertir a otras economías, por ejemplo, a China, ¿verdad? Entonces es un problema que hoy en día tienen los norteamericanos y que está tratando de revertir la administración Trump y la administración Biden, tratando de volver a que Estados Unidos vuelvan a radicarse en sus industrias tradicionales y no se queden como meros perceptores de regalías o las marcas que en su momento tienen o han tenido. Eso hace que, por ejemplo, uno cuando va a comprar una vacuna de China, sí, evidentemente detrás de China hay capitales norteamericanos o hay producción norteamericana. Ahora, Modos, Luis, esto no parece quedar así. Cuando vos la estudiás... norteamericana, incremento de aranceles y de inversiones importantes de infraestructura que ya pasaron durante la administración Trump y siguen con esta administración Biden, apuntan a que el mundo va a tender a un sistema de múltiples polos, ¿no es cierto? Y bueno, ahí vamos a ver cuán inteligentes son los países para reaccionar entre ellos. Luis, sí, cuando vos entrás a ver estos aspectos, es muy difícil de no notar la matriz que hoy está instalada, especialmente en la producción de manufacturas, donde hay diseño, como vos decías, hay patentes o regalías que se pagan por el diseño, pero quizás algún desarrollo le puede quedar a un país lateral, pero la manufactura de las grandes potencias occidentales se hace en Asia. Y el iPhone se hace en Asia, todas las computadoras se hacen en Asia, los productos sofisticados se hacen en Asia, Rusia le da sus aviones a India para fabricar, hay como un entrecruzamiento donde esta geopolítica empieza a teñirse de intereses. Parece ser un mundo de intereses económicos, no necesariamente de ideologías. Precisamente, la guerra invisible a la que vamos a asistir no está directamente en el enfrentamiento entre ejércitos, sino que es más que nada toda una parafernalia de instrumentos económicos puestos al servicio de esa guerra invisible. Intereses hay, pero no podemos negar que este multilateralismo se opone a la idea del reseteo, que es volver a la idea del hombre global, el fin de las ideologías, etc. Cuando vemos que los países que emprenden un nuevo sendero hacia su progreso industrial o tratan de industrializarse, indudablemente hay una beta, por un lado, nacionalista y también hasta espiritualista o religiosa. Cuando vos empezás... a la religión, cuando Rusia está volviendo a la... Sí. Perdón, Horacio, yo te interrumpí, creo que antes querías... No, yo quería corroborar un dato. Cuando recién decían que vos querías viajar chino, con la vacuna esa podés entrar a Europa. Yo tengo una hija hace 21 años en España, y la rusa, si el que se aplicó la rusa en la Argentina no puede entrar, por ejemplo, le han buscado la vuelta para que no la apruebe el organismo sanitario de la Comunidad Europea. La vuelta, Horacio, no es la vuelta. La compañía rusa que fabrica Sputnik no tiene ni convenios con Occidente, ni contratos con Estados Unidos, ni contratos con laboratorios europeos, pero no es un problema ideológico, es un problema comercial. No, pero es un problema de poder en el fondo también y geopolítico, porque vos fíjate que a raíz de eso le están vetando la entrada a un montón de cosas más en la Comunidad Europea. Por eso es interesante estos puntos de vista de cuando el libro Los protocolos de la corona británica, ubiqué en ese momento 10 principios, ahora son 11. Uno de ellos dice, ya para Inglaterra, lo mismo Estados Unidos,
digamos, descendiente natural, aquel que domina los mares, domina la economía, quien domina la economía domina el mundo. Es decir, este proyecto geopolítico, que lo conoce casi 500, casi 600 años Inglaterra, luego toma la posta Estados Unidos y lo sigue y lo amplía, necesita de poderío. Ahí es donde vos ves que están las flotas, que ahora le agregaron tareas. Yo me río. La vez pasada, anclado en Punta Arenas, en el sur de Chile, un portaaviones de la Cuarta Flota, que la Cuarta Flota se había desactivado después de la Segunda Guerra Mundial, que era justamente la flota del Cono Sur o del Atlántico Sur, ¿no es cierto? Se había desactivado y hace unos años se volvió a activar. Y yo veía un portaaviones norteamericano anclado, con fotos, más de 100 aviones en su cubierta, no la tiene la Fuerza Aérea Argentina en su totalidad, y de ese tipo, ¿no es cierto? Y el comandante de la flota, que vino el otro día también, Fuller, decía que su tarea era humanitaria. Sí. Vaya forma de entender el humanitarismo, de recurrencia en casos de catástrofes y demás, de climático. Yo digo esto, ¿no? Luis, realmente pueden haber dado vuelta tanto en la cabeza del hombre medio, de aquel que se dice culto. Yo no estoy hablando pobrecito que no tuvo acceso a una educación, a un estudio de algo, pero cuando lo escucho de tipos que son profesionales, yo dije, estamos perdidos, porque sinceramente no han entendido cómo se maneja esta historieta nueva del mundo, de la globalización. Tú decías Fukuyama, Brzezinski anteriormente, o sea, bueno, creo que acá... Me quedé reflexionando el otro día, Horacio, sobre la hermosa charla que tuviste con Lucas Carena, y yo entiendo que ese libro cobra una inusual vigencia hoy en día, porque si bien es cierto que ese decálogo al que se le agrega otra norma más, la número 11, para la diplomacia y el proceder de los británicos tradicional, que después tomaron la posta Estados Unidos, hoy en día se lo debemos aplicar a China. Sí, entonces, si comenzás a analizar cómo funciona la economía china, la discreción, la lentitud, China, por ejemplo, una de las famosas frases de Xi Jinping decía, nosotros no exportamos revoluciones, por ejemplo, dice. Somos Luis, pacíficos, somos buenos, te fuiste te vendemos los juguetes. Luis, la no tenés... China un poco se parece a la británica, es una relación por declinación. Luis, no tenés por imagen. Cansancio y por sumisión, ¿no es cierto? Por ejemplo, Luis, nosotros te quedaste somos sin muy imagen. malos manejando nuestra macroeconomía, nos debilitamos. ¿A quién recurrimos? A alguien que nos ayude, ¿no? Ayudó China. ¿Y China qué nos dio? Nos dio un swap, nos endeudamos. China nos dio una base militar. O sea, terminamos por erosión teniendo relaciones con esos países y también por sumisión, ¿no es cierto? Y fíjense que China también en parte está ganando por ese lado, ¿no es cierto? De hecho, hoy en día sí, acá hay chino imagen, ¿eh? Sí, está saliendo. Sí, ahora sí. Está saliendo la imagen. Sí, perfecto. Ahí, está saliendo. Sí, Luis. Por eso decía que los protocolos de la corona británica no solamente hay que traspolarlo para estudiar, como originalmente fue en el texto, a la diplomacia o al modus operandi en lo económico de Gran Bretaña, ahora también hay que aplicarlo para China, ¿cierto? No te olvides que China, Luis, estuvo muchos años bajo la férula inglesa y que justamente para destruir su unidad fueron las dos guerras del opio,
acordate, la ruta de la seda empezó primero, o sea que lo que vos decís me lo han pedido los que vieron ese reportaje justamente, ¿no? Para ver cómo se aplica a China. Entonces yo creo que es en forma directa porque tomó la posta. Dijo, cuando repasaba el decálogo Lucas Carena, yo dije, esto lo está haciendo China también. Exactamente. Horacio, es interesante cuando Horacio... Los países que postulan la vuelta de las políticas liberales, neoconservadoras, del hombre sin historia, concupiscente, que gasta su vida para consumirla, es la del reseteo, que le dicen, por ejemplo, desde Davos, que el reseteo no es otra cosa más que la restitución del nuevo orden mundial, ¿no es cierto?, liberal, etcétera, etcétera, etcétera. Y está el otro mundo que se viene, que es el mundo multipolar, con grandes bloques económicos, en donde el sistema capitalista va del Atlántico, se va al Pacífico, en donde tenemos a potencias importantes como Estados Unidos, como Japón, como China, como India, que se le olvida mucho, como Rusia, ¿no es cierto? Y con nuevos canales de comunicación que convergen todos a la gran potencia que vamos a tener a partir del año 2040, que va a ser China, ¿no es cierto? Sí. Luis, cuando hablas de China... No está saliendo chino la voz, el audio. A ver... Se distorsiona. A ver ahora... ¿Ahora me escuchás? ¿Ahora se escucha? No hay sonido. Bueno. ¿Ahora se escucha? Yo, Horacio, te escucho perfectamente. No, yo también. El problema es con el chino, me parece. El problema es de allá, sí. Adelante, sigan. Sí. Adelante, Debe ser Horacio. un problema de internet. Me imagino. Adelante, Horacio, sigan. Pero bueno, sigan, Horacio. Sigamos un poco por ahí, si se está grabando. Por ahí se compagina. No, está ralentizado. Sale entrecortado y ralentizado, chino. Sí, tengo problemas, deben ser problemas de internet, de falta de señal, etcétera. Pero bueno, como ahí, a ver. Forma parte. Sí, perfecto. Forma parte de nuestra realidad, ¿no? Esta falta de conectividad que había sí. Había aguantado bastante. Te ibas a preguntar, ¿no? Algo. No, lo que comentaba, me quedé habiendo visto esa entrevista que vos hacías. Bueno, estábamos analizando con Luis esta problemática y caemos en un profundo vacío, ¿no, Luis? Que es la Argentina. Sí, estamos grabando. Un profundo vacío que es la Argentina. La Argentina... ¿Qué papel va a jugar Argentina en este mundo que se ve? ¿Qué papel? Y con la clase dirigente política que tenemos, sin excepciones, salvo alguna que no son, digamos, funcionales a la grieta esta fabricada y demás, el porvenir de la Argentina es negro porque la base china, la base norteamericana. Adelante, sigan. Sí. No, sé que la señal tuya se cayó un poco. Sí. Y esencialmente, y eso lo hablaba con el chino esta mañana, es que nuestra clase no ve estos problemas porque está encerrada y sumida en un terrible cortoplacismo. Acá estuvimos hablando del largo plazo. ¿Qué papel debería ocupar Argentina en el largo plazo? Estamos viviendo y nuestra clase dirigente en el tema Hola. No. Nosotros estamos saliendo bien. ¿Vos lo estás recibiendo? Sí, perfecto. Lamentablemente hay mala señal. Forma parte. No está saliendo, chino, no está saliendo.
el audio. Bueno, voy a intentar conectar nuevamente, así tratamos de avanzar el programa. Bueno, Luis, sigamos un poco mientras regulariza el audio. Entonces, el panorama ante esta falencia, ausencia de clase dirigente argentina, yo creo que se complica, sea para el multilateralismo como para el bilateralismo con un cortoplacismo local, aldeano, de corto plazo, pensando en la próxima elección, el próximo paso, y no estos temas de largo alcance. Lamentablemente. No, que